Vamos a arrancar con este primer parcial. Si necesitas encontrar enunciados para seguir practicando, entra a Exapuni, que en la parte de primer parcial del curso de química vas a poder encontrar de forma totalmente gratuita enunciados de diferentes parciales. Te muestro, por ejemplo, este. Acá tenemos todos los enunciados, así que podés usarlo tranquilamente para practicar. Y además, si formas parte del curso, vas a poder tener acceso a la resolución en forma asistida o simulacro. Te muestro, por ejemplo, asistido, es por tiempo y si lo necesitas, tenés pistas. Entonces acá, por ejemplo, estás medio trabado, trabada con este ejercicio, tiki, mirás ahí y te da una mano. Cuando finalices el parcial, vas a poder ver la resolución y además vas a poder comparar cómo lo hiciste para calificarte y obtener así tu nota de este examen. Espero que te sirva y arrancamos. Arrancamos con este ejercicio donde nos dicen: las especies, estas dos de acá, son isoelectrónicas. Indicar el número de neutrones que posee el ion este de acá. Bueno, antes que nada vamos a anotar lo que nos están pidiendo, que es el número de neutrones de esta especie de acá. Fíjate lo siguiente, te dieron como dato la carga que tiene este ion, como es 2+, es un catión divalente, pero además te dieron este numerito de acá. ¿Te acordás que era cuando vos tenés un nucleido y tenés acá este numerito? El de arriba es el número másico y el de abajo es el número atómico y coincide con el número de protones de esa especie. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esto? Bueno, recordá que el número másico no es otra cosa que la suma de protones y neutrones. Por lo tanto, como esto equivale a Z, si es el número atómico, podemos plantear la siguiente ecuación, donde tenemos que el número másico es el número atómico más los neutrones. Y esto es lo que nosotros queremos despejar. Por lo tanto, tengo que pasar Z restando del otro lado y me va a quedar A menos Z es igual al número de neutrones. Ahora bien, el número másico yo lo tengo, por lo tanto digo, ok, esto está. Lo que yo quiero encontrar son los neutrones, pero no tengo el número atómico, no lo tengo, fíjate que ahí no está. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, a partir de los datos que nos dieron. Me están diciendo que esta especie de acá, ¿sí? Este catión y este átomo de acá son isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la misma cantidad de electrones. ¿Y cuáles son esos electrones? Bueno, de acá no lo podemos obtener, pero si miramos esta especie de acá, fíjate que esta especie no tiene ninguna carga. No tiene carga positiva, no tiene carga negativa. Esto es un átomo, ¿sí? Entonces, me están dando que su número atómico, Z igual a 10. En un átomo, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Y esto coincide con el Z para un átomo, ¿sí? Como en este caso yo tengo el Z, yo ya sé la cantidad de electrones que tiene. Sé entonces que esta especie de acá tiene 10 electrones y por lo tanto, como son isoelectrónicos con este, voy a decir que esta acá también tiene 10 electrones. Hasta acá todo muy lindo, pero nosotros ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos encontrar el número atómico de R para poder así reemplazarlo acá y obtener el número de neutrones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a plantear la ecuación de formación de este catión porque necesitamos conocer la cantidad de electrones que tiene el átomo. La ecuación de formación del catión, básicamente, lo que es tenemos al átomo R que da lugar a un catión con 2 cargas positivas y a 2 electrones que se fueron. Acordate que para chequear si lo hiciste bien, podés pensar que esto es un átomo, entonces tiene carga neta 0, ¿sí? Y esta también tiene que tener carga neta igual a 0 de este lado, ¿sí? Tengo 2 cargas negativas y 2 cargas positivas que se anulan y me dan 0, así que genial. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que este de acá tiene 10 electrones. Más 2 electrones, podemos despejar entonces los electrones que tiene el átomo R. Si hacemos esto, 10 más 2 serían 12 electrones. ¿Por qué me importan los electrones que tiene R? Bueno, porque como ya dijimos, como R es un átomo, es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de electrones que de protones, es decir, que coincide con su Z, su número atómico. Por lo tanto, ya encontramos este valor. Así que simplemente lo colocamos acá y despejamos.
Esto va a ser 25 menos 12 igual al número de neutrones. 13 es igual al número de neutrones. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que informar. ¿De dónde salía esto? De acá, no te olvides. Y este Z que encontramos sería el que va acá. Un último comentario. ¿Qué más te podrían tomar en un ejercicio de este tipo? Bueno, algunas cositas, pero por ejemplo te podrían pedir identificar a este elemento o identificar a este otro, ¿sí? Fácilmente, teniendo el Z de estos elementos, podés ir a la tabla periódica y buscarlos, ¿sí? Por ejemplo, con Z igual a 10 tenemos al neón y con Z igual a 12 tenemos al magnesio. Entonces, este de acá, te podrían pedir que lo escribas, vendría a ser el magnesio, ¿sí? El catión divalente de magnesio, y este otro sería el átomo de neón. ¿Sí? Por si te llegan a tomar algo así, ya te lo cuento. Bueno, gente, vamos con lo que sigue. En este ejercicio nos dicen, dados los elementos fósforo, neón y sodio, ordenar de menor a mayor por radio atómico. ¿De qué otra forma te lo podrían haber dicho? Te podrían haber dicho esto como ordenarlos de forma creciente o escribir en orden creciente de radio atómico. De menor a mayor es el que tenga el menor radio atómico a el que tenga el mayor radio atómico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar qué pasaba con el radio atómico en la tabla periódica. Recordá lo que vimos en el video de tabla periódica en el curso y el apunte que te dejé sobre las propiedades periódicas. El radio atómico siempre aumenta con el período, porque imagínate que a medida que voy teniendo mayores periodos, tengo mayores niveles donde ubicar los electrones, ¿sí? Entonces esto lo que hace es que tenga un radio atómico mayor. Pero ¿qué pasaba cuando comparábamos elementos que están dentro de un mismo periodo? Bueno, en ese caso lo que tenías que hacer era recordar que el radio atómico aumenta hacia menores valores de grupo. Y esto tenía que ver con la carga nuclear efectiva. Recordando esto, podemos fácilmente determinar quién va a tener menor o mayor radio atómico. Acá marqué estos tres elementos y vamos a ver, ¿quién tiene mayor radio atómico entonces? Bueno, sabemos que sodio y fósforo van a tener mayor radio atómico que el neón. Entonces el neón es el que tiene el menor radio atómico de todos. Ahora, entre el sodio y el fósforo que están dentro del mismo periodo, ¿quién va a tener mayor radio atómico? Bueno, miramos esto y decimos va a ser el sodio. Por lo tanto, si ordenamos de menor a mayor, vamos a decir que viene ahora el fósforo, que tiene un radio atómico menor que el sodio, que es el que tiene mayor radio atómico. Perfecto, esto es lo que informamos y ya que estamos te recuerdo que también en el video de propiedades periódicas habíamos hablado sobre la energía de ionización y quiero que recuerdes que también iba de esta forma. Mientras que la electronegatividad tenía el sentido contrario, ¿sí? Entonces la electronegatividad aumentaba de esta forma en la tabla periódica, ¿sí? Donde el elemento más electronegativo de todos es el flúor. Bueno, a modo de repasito nada más. Esto es todo y vamos con lo que sigue. Mirá este ejercicio de acá. Parece bastante difícil, pero la verdad es que es muy sencillo. Nos dicen, dados los compuestos estos que tenemos acá, nombrar al compuesto covalente que contiene bromo en estado de oxidación -1. Bueno, ahí anoté lo que pedían. Y acá es clave que veas lo siguiente, compuesto covalente. Si te están hablando de un compuesto molecular. Entonces, si miramos los compuestos que nos dieron acá, hay algunos que podemos descartar. Por ejemplo, acá tenemos bromo y oxígeno, o sea, tenemos dos no metales. Esto es un compuesto covalente. Acá tenemos hidrógeno y bromo, son no metales, covalente. Acá tenemos bromo y sodio. Esta es una sal binaria. Este es un compuesto iónico. Entonces, chau, ni lo vamos a analizar. Acá tenemos un compuesto molecular, esto es un oxoácido. Fíjate que tenemos hidrógeno, bromo y oxígeno, son todos no metales. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos una oxosal y acá tenemos otra oxosal. Tenemos sodio, ¿sí? el metal, y acá tenemos la parte que corresponde al oxoanión. Si vos lo separas así, tendrías el catión sodio por un lado y el
oxoanión por el otro. Bueno, entonces estos dos también quedan descartados por el mismo motivo. Fíjate cómo se redujeron las posibilidades a solamente estos tres compuestos. Bueno, mirándolos, nos están pidiendo que nombremos al compuesto covalente que tiene bromo en estado de oxidación -1. Fíjate lo siguiente, en un óxido, cuando se combina con oxígeno, el oxígeno es el que tiene el estado de oxidación -2, es un estado de oxidación negativo, por lo tanto el bromo tiene estado de oxidación positivo. Acá, en este oxoácido, el oxígeno es quien tiene el estado de oxidación negativo, el hidrógeno siempre es positivo y es +1 en un oxoácido, y el bromo también tiene que ser positivo. Y en este compuesto, donde el bromo está combinado con hidrógeno, el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1 en este tipo de compuestos, pues se está combinando con un no metal. Entonces, acá el bromo va a actuar con estado de oxidación negativo, que el único que tiene negativo es justamente -1. Entonces acá va a tener -1 y +1. Anotamos entonces la respuesta e igualmente te dejo acá por si querés ver cuál es el estado de oxidación de los elementos en estos dos compuestos, te los anoto. Perfecto. Ojo acá, a mí no me están pidiendo que escriba esto, sino nombrarlo. Por lo tanto, tenemos que escribir este compuesto teniendo en cuenta la nomenclatura. ¿Qué tipo de compuesto es este? Es un hidruro no metálico o hidrácido. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, va a ser el no metal con la terminación uro de hidrógeno si se trata de un gas. Entonces, ¿este qué va a ser? Va a ser el bromuro de hidrógeno. Pero si está disuelto en agua, también lo podemos llamar en su forma de hidrácido, que sería ácido bromhídrico. Cualquiera de los dos que elijas va a estar bien, o incluso le podés poner los dos si vos quisieras. ¿Por qué? Porque acá no te están diciendo si es gaseoso, si está disuelto en líquido o qué. ¿Sí? No te dicen nada de eso. Así que te quedas tranqui y vos anotás alguno de esos dos y va a estar perfecto. Esto es todo y vamos con lo que sigue. En este ejercicio nos piden dibujar la estructura de Lewis para el ácido cianhídrico. Bueno, lo primero que hacemos es agarrar y plantear los átomos. Ten en cuenta que el átomo central va a ser siempre el átomo menos electronegativo distinto de hidrógeno. Entonces, si vas a la tabla periódica, tenés que mirar al carbono y al nitrógeno, miramos las electronegatividades. El carbono es menos electronegativo que el nitrógeno, así que es quien va a ir en el medio. Ponemos entonces carbono, ponemos hidrógeno y ponemos nitrógeno. ¿Cuáles son los electrones de valencia que tienen cada uno de estos elementos? Bueno, el carbono pertenece al grupo 14, por lo tanto, si miramos el último dígito del grupo, obtenemos sus electrones de valencia. Esto siempre para los elementos representativos. Por lo que vamos a ubicarlos. Uno por acá y otros 3 por acá. Tranqui, ahora esto va a tener sentido, no te preocupes. Vamos a mirar los electrones de valencia que tiene el nitrógeno, son 5. Por lo tanto, tenemos que ubicar 5. Marcamos 3 ahí y 2 acá. Finalmente nos quedan electrones de valencia del hidrógeno, que es uno solito. Entonces lo marcamos por ahí. Fíjate cómo nos quedó la Lewis. Hay que chequear que el hidrógeno haya quedado con 2 electrones, que sí. El carbono con 8. Y fíjate que tiene 3 más 3 son 6, 7, 8. Entonces el carbono cumple el octeto. ¿Y al nitrógeno qué le pasa? Tenía 5 más estos 3 queda con 8. Esta es una estructura de Lewis que no es tan común porque, bueno, lo que pasa con el nitrógeno es que como tiene número impar de electrones de valencia, te va a quedar acá con este triple enlace y queda con un par de electrones libres. Yo voy a agarrar y escribir el resto de los puntitos como puntitos para que si hay algún docente que no le gusta que lo escribas así, ahí ya quedaron perfectamente puestos. Lo dejamos en el recuadro y ahí está. Ya que estamos, voy a aprovechar para contarte cómo es la estructura de Lewis del ion cianuro, porque a veces pueden tomarlo. Esta sería su estructura de Lewis. Ten en cuenta que es un ion y tiene una carga negativa, entonces la colocamos acá afuera de los corchetes que contienen la parte de los elementos y los electrones. Bueno, este sería el resultado. Vamos con lo que sigue. Acá nos dicen, se sabe que una molécula con enlaces covalentes formadas por 2 elementos A y B
tiene como átomo central un átomo de A. Además, la molécula es no polar. Indicar cuál o cuáles de las siguientes geometrías moleculares son compatibles con esta observación: tetraédrica, angular, triangular o piramidal. Bueno, vamos a anotar primero los datos que nos están dando. Nos están diciendo que es una molécula que está formada por elementos A y B, solamente dos elementos, entonces sabemos que es binaria. Me dicen que tiene como átomo central un átomo de A. Y además que esta molécula es no polar, es decir, que su momento dipolar total es igual a 0. ¿Cuál o cuáles de las siguientes geometrías moleculares son compatibles con esta observación? Tetraédrica, angular, triangular o piramidal. Bueno, ya de base, si me dicen que una molécula es no polar y me dan estas 4 geometrías, yo pensaría que corresponde a una geometría o bien tetraédrica o bien triangular. ¿Por qué? Porque las geometrías angular y piramidal tienen pares de electrones libres y eso le confiere a la molécula un momento total dipolar distinto de 0 y sería una molécula polar, ¿sí? Por lo tanto, las geometrías B y D quedan descartadas. Recuerda que para que una molécula sea no polar, no tiene que tener pares de electrones libres y los átomos que rodean al átomo central tienen que ser del mismo elemento. En este caso nos están diciendo que es una molécula formada por A y B, donde A es el átomo central. Entonces podríamos tener estas dos situaciones. Para el caso de la geometría A, que es tetraédrica, tenemos al átomo central A y a los 4 sustituyentes del mismo átomo B. Y la geometría C sería triangular o también llamada plana trigonal y tendría esta forma, donde tenemos a un átomo de A como átomo central y los sustituyentes son todos de B. En este caso tendríamos moléculas no polares, tal como nos dicen acá. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio, que es indicar cuál o cuáles de las siguientes geometrías moleculares son compatibles con la observación que nos dieron en el enunciado, van a ser A y C. Te muestro caso de geometría angular y piramidal por si no las recordabas. Acá tenemos la geometría piramidal que deriva de una geometría electrónica tetraédrica, pero tengo un par de electrones libres. Y acá las dos posibles geometrías angulares. Esta deriva de una geometría electrónica tetraédrica, pero tengo dos pares de electrones libres. Y esta deriva de una geometría plana trigonal o triangular, pero donde hay un par de electrones libres. Bueno, esto es todo. Vamos con lo que sigue. En este ejercicio nos piden indicar cuál o cuáles de las siguientes propiedades corresponde o corresponden al tetracloruro de carbono. A. Alta solubilidad en agua. Vamos a analizar cada una de ellas. A ver, pensemos en la molécula de tetracloruro de carbono. Si queremos armar la Lewis, vamos a tener 1, 2, 3, 4 electrones del carbono y después tenemos los que aportan el enlace, cada uno de los cloros, y que completan su octeto porque tienen 7 electrones de valencia cada uno. Perfecto, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con el del carbono quedan con 8, entonces lo voy a marcar para todos. Si haces la geometría electrónica vas a ver que tenemos 4 zonas de densidad electrónicas, no me importan los sustituyentes cuando hacemos la geometría electrónica, vendría a ser así. Tetraédrica, dado que tenemos 4 regiones de densidad electrónica. Ahora bien, como no tenemos ningún par de electrones libres en el átomo central, la geometría electrónica coincide con la geometría molecular, que la voy a escribir por acá. Ahora sí, geometría molecular, anoto también los átomos sustituyentes. Perfecto. Fíjate una cosa, no tengo pares de electrones libres en el átomo central, todos los sustituyentes son iguales. Esto genera una simetría en la molécula que hace que se cancelen los momentos dipolares de enlace. Por lo tanto, me queda que esta es una molécula con momento dipolar total igual a 0. Es decir, es una molécula no polar. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, porque en A me dicen si el tetracloruro de carbono tiene alta solubilidad en agua. A ver, el agua es un solvente polar. Por lo tanto,
una sustancia no polar no se va a disolver en agua, ¿sí? Acordate que siempre lo semejante disuelve lo semejante. Las sustancias polares se disuelven en solventes polares como el agua. Por lo tanto, la primera es incorrecta. En B nos preguntan si el tetracloruro de carbono presenta fuerzas intermoleculares dipolo permanente, o sea, si presenta fuerzas dipolo-dipolo. Ya analizando esto decimos es una molécula no polar, las únicas fuerzas intermoleculares que va a presentar son fuerzas de London, como todas las moléculas. Entonces vamos a decir que no presenta fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Bien, continuamos analizando cuál o cuáles de las siguientes propiedades corresponden a el tetracloruro de carbono. En C me dicen, forma una red cristalina que contiene iones de carga opuesta. Y acá es como, no, de ninguna manera. Eso lo presentan los compuestos iónicos. Este es un compuesto molecular. Vamos con la última, D. Sus moléculas contienen enlaces polares. Bueno, para eso tenemos que analizar la polaridad de enlace. Miramos básicamente los átomos que conforman el enlace. Tenemos que analizar qué pasa con la electronegatividad de estos átomos. Como todos los enlaces son carbono-cloro, a ver, quiero venir para acá, ahí está. Tenemos siempre enlaces en la molécula que son carbono-cloro, ¿sí? Todos. Así que con que analicemos uno, ya está, ya analizamos todos. ¿Cómo es la electronegatividad de estos dos átomos que conforman el enlace? ¿Es la misma o es diferente? Bueno, la electronegatividad del carbono es 2,55, la del cloro es 3,16. Son diferentes y bastante diferentes, por lo tanto vamos a tener un momento dipolar de enlace que apunta desde el átomo menos electronegativo, que es el carbono, hacia el cloro. Es decir, son átomos diferentes con electronegatividades diferentes, por lo tanto los enlaces son polares. Esta es la única afirmación correcta. Así que vamos a venir para acá y vamos a colocar D. Y ya que estoy, te marco ahí. Bueno, vamos con lo que sigue. Vamos con este ejercicio donde nos dicen que la taurina utilizada en bebidas energizantes tiene por fórmula molecular toda esta expresión que nos dieron acá. Calcular qué masa de esta sustancia se debe pesar para obtener 4,55 moles de átomos de carbono. Lo primero que tenés que pensar es lo siguiente. Mirando la fórmula molecular, vamos a ampliarla un poquito, mirando esta fórmula molecular, vamos a decir cuántos átomos de carbono tiene. O sea, una molécula de taurina, ¿cuántos átomos de carbono contiene? Contiene 2, entonces contiene 2 átomos de carbono. Perfecto, esta misma relación vos la podés plantear en moles. 2 moles de átomos de carbono provienen de 1 mol de taurina. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque yo tengo de dato los moles de átomos de carbono. Entonces yo digo, si 2 moles de átomos de carbono provienen de 1 mol de taurina, 4,55 moles de átomos de carbono, ¿de cuántos moles? ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, yo no quiero saber los moles, quiero saber la masa de sustancia. Entonces yo lo que quiero saber es la masa de 1 mol de taurina. ¿Cómo puedo conocerla? Bueno, me dieron la fórmula molecular. Así que directamente puedo venir y calcular la masa molar. Fíjate cómo me quedaría. Me queda la masa molar de la taurina, que esta es su fórmula molecular, va a ser 2 por la masa molar de cada átomo de carbono, más 7 por la masa molar de cada átomo de hidrógeno, más 1, que no se coloca, por la masa molar del átomo de nitrógeno, y así. Bueno, yo lo hice, si querés podés comparar las cuentas. Acordate siempre que las masas molares, ¿sí?, coinciden numéricamente acá con este valor en la tabla periódica, pero van en gramos por mol, ¿sí? Entonces haces la cuenta y te da que la masa molar de la taurina es 125,16 gramos por mol. Por lo tanto, yo puedo decir que este mol de taurina corresponde a una masa de 125,16 gramos. Entonces fíjate cómo me queda la relación y cómo ahora puedo plantear la regla de 3. Puedo decir 2 moles de átomos de carbono provienen de 125,16 gramos de taurina. 4,55 moles de átomos de carbono, ¿sí?, de qué masa de taurina provendrán. Acá simplemente haces la cuenta, este por este dividido este, y el resultado te da en gramos. Esta es entonces la masa de taurina que se debe pesar para obtener estos 4
2,55 moles de átomos de carbono. Entonces voy a informar este resultado, pero con 3 cifras significativas. Fíjate que si hacemos el corte acá, las 3 cifras que nos queda ahí, después de este corte, el número que viene es mayor a 5. Con que sea 5 o un número mayor, le tengo que sumar una unidad al anterior. Por lo tanto, esto me va a quedar como 285 gramos de taurina. Lo que vamos a informar nosotros es simplemente esto, 285 gramos. Muy bien, esto es todo. Vamos con lo que sigue. En este ejercicio nos piden seleccionar la o las respuestas correctas. El cloruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno tienen A, igual número de moléculas en un mol de sustancia, B, igual porcentaje en masa de hidrógeno, C, distinto número de átomos en un mol de sustancia y D, igual masa en un mol de sustancia. Lo importante acá es que nos piden justificar al dorso. Hermoso. Bueno, para justificar esto yo voy a agarrar y voy a ir analizando ítem por ítem. En el ítem A me dicen que el cloruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno tienen igual número de moléculas en un mol de sustancia. Bueno, vamos a pensar, ¿cuál es el número de moléculas en un mol? Y bueno, en un mol de moléculas o de cualquier sustancia, ¿sí? Uno tiene un número de Avogadro de moléculas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un número de Avogadro equivale a este numerito. Acá está, ¿sí? Y esto es el número de Avogadro. Esto vale independientemente del tipo de molécula que sea. Esto es una realidad. Un mol de sustancia, pongámosle ácido clorhídrico. Un mol de ácido clorhídrico me va a dar 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. Un mol de ácido bromídrico me va a dar lo mismo, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido bromídrico. Perdón, acá yo estoy diciendo ácido bromídrico o clorhídrico, pero acá es cloruro de hidrógeno. La única diferencia que tiene esto en nomenclatura es que cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno se llama cuando está en estado gaseoso. Y ácido clorhídrico o ácido bromídrico es cuando están en una solución, ¿sí? Cuando están disueltos en agua. Esto, nada, te lo aclaro simplemente porque a veces lo vas a ver así, vas a decir, ¿por qué cloruro de hidrógeno y no ácido clorhídrico? Si en algunos ejercicios también lo vemos así. Así que yo suelo leerlo y leo como si estuviese disuelto en agua, pero no. En este caso estamos hablando de un gas. Detalle que realmente no importa, no me afecta el ejercicio, simplemente te lo aclaro porque vas a ver la diferencia esa de nomenclatura. Entonces te lo dejo escrito por acá lo que decíamos recién. Igual con que vos coloques esto, o sea, siempre un mol de sustancia equivale a esta cantidad de moléculas, ¿sí? Un mol de moléculas. Con eso ya es suficiente, pero si querés a detalle le pones esto y ya está, divino. Vamos con B. Nos dicen igual porcentaje en masa de hidrógeno. ¿Qué es el porcentaje en masa? Bueno, vendría a ser la masa de hidrógeno en 100 gramos de estas sustancias, ya sea de cloruro de hidrógeno o de bromuro de hidrógeno. Fíjate que entonces vamos a tener que plantear lo siguiente. Por ejemplo, para el cloruro de hidrógeno diremos, si en tanta masa de cloruro de hidrógeno tenemos esta masa de hidrógeno, en 100 gramos de cloruro de hidrógeno, ¿qué masa vamos a tener? ¿Sí? Y ahí vamos a obtener el porcentaje en masa de hidrógeno. Ahora bien, vos vas a decir, sí, todo muy lindo, pero ¿cómo sé cuánta masa tengo acá, cuánta masa tengo acá? ¿Qué masa, ¿sí?, de ácido de cloruro de hidrógeno puedo obtener y que me relacione con la masa de hidrógeno? Bueno, para eso tenemos que calcular exactamente la masa molar del cloruro de hidrógeno. Y también vamos a calcular la del bromuro de hidrógeno. Te las dejo por acá. Fíjate que para el cloruro de hidrógeno tengo la masa molar del hidrógeno y la del cloro. Haces las cuentitas y ahí está. Para el bromo, lo mismo. Haces las cuentitas y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, yo sé que por cada 36 gramos, que es un mol de cloruro de hidrógeno, ¿sí?, equivale a ¿qué? A 36,46 gramos. Entonces,
esta masa, que corresponde a un mol, de cloruro de hidrógeno, es la que aporta 1,008 gramos de hidrógeno, ¿sí? Que es la masa de un mol de hidrógeno, de átomos de hidrógeno. Entonces, en 100 gramos de cloruro de hidrógeno, ¿qué masa de hidrógeno tendré? Hacemos eso. Acá está, fíjate, tal como te decía, planteamos esto, haces la cuenta que 100 por 1,008 dividido este valor de acá y te da esta masa de hidrógeno que proviene por cada 100 gramos de cloruro de hidrógeno. Haces lo mismo para el bromuro de hidrógeno usando la masa molar que obtuvimos y acá obtenés el valor. Fíjate entonces que tenés acá el porcentaje en masa de hidrógeno que es 2,76. Y acá obtenés el porcentaje en masa de hidrógeno, que es, o masa en masa, si quieres escribirlo así, que es 1,24, corto acá y tengo un 5, entonces le sumo 1,25. Son diferentes, ¿sí? Entonces, ¿a mí qué me estaban diciendo? Me estaban diciendo que estas dos sustancias ¿tienen igual porcentaje en masa? No, es incorrecta. Y acá está, fíjate que acá te pongo incorrecta y esta correcta. Ya por las dudas la voy a marcar también acá como que esta es la correcta. Bien, como me dicen la o las respuestas correctas, puede que tengamos más de una. Así que vamos a analizar las que siguen. En C nos dicen distinto número de átomos en un mol de sustancia. Bueno, esto lo vamos a pensar de la siguiente forma. Por cada cloruro de hidrógeno que tenemos un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Por cada bromuro de hidrógeno tenemos un hidrógeno y un cloro. Es decir, que si comparamos estas dos moléculas, que son moléculas diatómicas, los átomos totales provenientes de una molécula son 2, ¿sí? De una molécula obtengo 2 átomos. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Es exactamente la misma relación. Si la escribimos, nos queda de esta forma. Un mol de sustancia son 2 moles de átomos totales, ¿sí? Ahora bien, a mí no me están preguntando en un mol de sustancia si tenemos mismas moles, si misma cantidad de átomos. Me están preguntando el número. Entonces este mol, estos 2 moles los tengo que multiplicar por el número de Avogadro para así obtener el número de átomos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Es 2 por el número de Avogadro, que esta cuentita me daría 2 por 6,02 por 10 a la 23, 1,204 por 10 a la 24 átomos, ¿sí? Entonces, un mol de sustancia, sea el cloruro de hidrógeno o el bromuro de hidrógeno, me va a dar este valorcito de acá, ¿sí? Este número de átomos. Lo voy a escribir lindo y vemos cómo queda. Es decir, que me van a dar la misma cantidad de átomos en un mol de sustancia. Por lo tanto, acá me decían distinto número de átomos. Esta respuesta C es incorrecta porque es el mismo número de átomos en un mol de sustancia. Vamos con la última. D. Me dicen que el cloruro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno tienen igual masa en un mol de sustancia. Y acá básicamente le mostrás la masa molar. No. O sea, la masa molar es la masa que hay en un mol de sustancia. Pero no, vos hiciste el cálculo de las masas molares y son diferentes. O sea, un mol de cloruro de hidrógeno representa una masa de 36,46 gramos. Mientras que un mol de bromuro de hidrógeno representa una masa de 80,91 gramos. La única respuesta correcta entonces es la respuesta A. Entonces venimos y lo informamos. Esto es todo, espero que se haya entendido y vamos con lo que sigue. Este ejercicio así tal cual ya apareció en otro examen, solamente que cambiaba. El ítem A es el ítem B, el C es el otro y así. Pero bueno, vamos a resolverlo de todas formas. El ejercicio dice así: indicar la afirmación correcta. Y en A me dicen un compuesto con fórmula molecular, vamos a anotar eso, fórmula molecular C2H6O, tiene como fórmula empírica o fórmula mínima
esta de acá. O sea, la misma. ¿Esto es posible? Sí, esto es posible. No hay ningún tipo de problema y está bien. Distinto hubiese sido si acá tuvieses, qué sé yo, otro 6, o si tuvieses un 4, ¿sí? Que mirás y decís, che, todo esto lo puedo simplificar. Es decir, puedo agarrar y dividir por el coeficiente, perdón, por la atomicidad más chiquitita. Entonces, si esto fuese un 4, yo digo, ¿cuál es el número más chiquito? El 2. Entonces, ¿puedo dividir por 2 todo esto? Y si obtengo números enteros, acá me quedaría carbono 1, acá hidrógeno 6 dividido 2 es 3 y acá oxígeno 4 dividido 2 es 2. ¿Sí? Me quedaría así, sería esta la fórmula mínima de un compuesto así. ¿Estamos? Pero no es el caso. En este caso no puedo dividir por nada, porque acá tengo un 1. Entonces, ¿qué pasa? Coinciden. ¿Sí? Entonces, coinciden. ¿Es una afirmación correcta? Sí, es una afirmación correcta. ¿Esta la tengo que informar? No, porque a mí lo que me están pidiendo, y atenti acá, es la afirmación incorrecta. Entonces, la primera es correcta. Vamos a ver qué pasa en B. Me dicen, el óxido de titanio es una sustancia compuesta. Este es el óxido de titanio 4. Y una sustancia compuesta es aquella formada por más de un elemento. Por ejemplo, el óxido de titanio. Entonces, esto es correcto. ¿Qué sustancias no serían compuestas? Bueno, las sustancias puras, por ejemplo, el oxígeno, el ozono, el nitrógeno molecular, el hidrógeno, el cloro, ¿sí? Bueno, vamos con la que sigue. C. Un sistema homogéneo siempre tiene una sola fase y un solo componente. No, o sea, siempre no. Un sistema homogéneo sí, es verdad que tiene una sola fase, pero puede tener más de un componente, como pasa, por ejemplo, en el caso de las mezclas, ¿sí? Mezclas homogéneas, como por ejemplo, no sé, el vino, agua con sal disuelta, una mezcla de agua con alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es la afirmación incorrecta, así que tiki, la marcamos y respondemos acá que es la C. De todas formas vamos a mirar, aunque me dicen que es la afirmación, así que suponemos que solamente hay una, pero vamos a chequear qué pasa con D. Me dicen, una sustancia siempre presenta menor densidad en estado gaseoso que en sólido. Bueno, acá no te compliques mucho, simplemente vas a pensar cómo es la densidad de un gas y cómo es la densidad de un sólido. Densidad no es otra cosa que masa sobre volumen. Y vos sabés que el volumen de un gas es mucho, mucho, mucho más grande que el volumen de un sólido si estamos hablando de la misma masa. Suponete que tenemos 5 gramos de vapor de agua y 5 gramos de hielo. ¿Sí? El volumen de esos 5 gramos, si hablamos del hielo, que es un sólido, va a ser mucho menor que el volumen que ocupe ese gas, esos 5 gramos de vapor de agua, ¿sí? De agua en estado gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Si es mucho más grande, este denominador hace que la cuenta esta se haga chiquitita, ¿sí? Siempre estoy comparando que las masas son las mismas, ¿sí? Entonces, la densidad del gas es mucho menor a la del sólido. Y sí, esto siempre es así, porque los gases ocupan un volumen mayor. Para la misma masa, tienen un volumen mayor. Bueno, es una forma de analizar ese ejercicio. Vamos a decir que esta también es correcta. Y acá termina este ejercicio. Vamos con el ejercicio de orgánica. Nos dicen indicar cuál de los siguientes compuestos presenta una mayor solubilidad en agua. Acordate que siempre que te toman solubilidad de compuestos orgánicos, vos tenés que básicamente pensar si la sustancia que te están dando es polar o no es polar. En el caso del agua, el agua es una sustancia polar, ¿sí? Por lo tanto, en ella se van a disolver sustancias polares. Cuanto más polar sea la sustancia, más se va a disolver en agua, más soluble va a ser en agua. Entonces, lo que tenemos que comparar es la polaridad de estas moléculas. Bueno, las miramos y tenemos que ver, tenemos cadena hidrocarbonada, pero mira, tenemos el grupo hidroxilo acá, entonces esto es un alcohol, este también le pasa lo mismo, es un alcohol. Acá tengo dos ésteres, ¿sí? Porque fíjate que tengo cadena carbonada de un lado y cadena carbonada del otro, cadena y cadenita, ¿sí? Tengo ahí un metilo. Entonces, tengo ésteres, vamos a anotarlo.
¿Qué pasa si analizamos la polaridad de estas moléculas? Miramos si todas son polares, ¿sí? No en la porción de la cadena carbonada, que sabemos que es una porción no polar, pero sí todas presentan estos grupos funcionales que le confieren cierta polaridad a la molécula. Acá tenemos, por ejemplo, este grupo de acá tenemos estos otros, ¿sí? Entonces, todas estas moléculas son polares, pero ¿cuáles van a ser más polares? Bueno, fíjate que los alcoholes presentan hidrógeno unido a oxígeno. Y si yo tengo hidrógeno unido a oxígeno o a nitrógeno o a flúor, yo puedo tener puentes de hidrógeno entre esas moléculas. Entonces, estas van a ser moléculas más polares que los ésteres. Todas más o menos tienen un mismo largo de cadena, o sea, pueden tener un poquito más, un poquito menos, pero no es una diferencia abismal. Ahora bien, ya sabemos que los alcoholes son más polares que estos ésteres. Ahora, entre estos dos alcoholes, ¿quién va a ser más polar? Bueno, el que tenga una menor cadena no polar, el que tenga una menor cantidad de carbonos. Y acá miramos si tenemos 1, 2, 3, 4. Y acá tengo 1, 2, 3. Entonces, el compuesto A va a tener una menor porción de cadena no polar, por lo tanto va a ser más polar que este de acá. Entonces, la respuesta va a ser el compuesto A. Bien, esto que dijimos lo anoto por acá. Entonces, todas las moléculas son polares, por lo tanto, todas van a presentar fuerzas de London, como cualquier molécula, sea polar o no polar, pero además van a presentar, por ser polares, dipolo-dipolo, ¿sí? Dipolo permanente, dipolo permanente. A y D particularmente son alcoholes, entonces presentan puentes de hidrógeno acá. Y A versus la molécula D, que también es un alcohol, tiene una menor cadena carbonada, que es no polar. ¿Sí? Esa porción, voy a poner porción porque porción no polar de la molécula. Y finalmente decimos entonces que A es más polar y por lo tanto va a ser más soluble en agua. Bueno, gente, esto es todo. Espero que se haya entendido y muchos, pero muchos éxitos.